Cambiador de taps de un transformador. ¿Qué es y cómo funciona? Existen dos tipos principales de cambiadores de derivaciones o taps, como se les dice comúnmente. Este cálculo es necesario para evitar problemas y asegurar un suministro de voltaje más confiable. Cambiador de taps de un transformador. ¿Qué es y cómo funciona? El cambiador de taps de un transformador es un componente indispensable en los transformadores de potencia. Su función es sencilla pero muy importante: ajustar el voltaje de salida del transformador. ¿Pero cómo lo hace? Pues a lo largo de este episodio te voy a decir cómo funciona, para qué sirve, cómo es su mantenimiento y cómo prevenir las fallas en un cambiador de taps. ¿Qué función tiene el cambiador de taps en un transformador? El cambiador de taps ajusta el número de vueltas en los devanados de un transformador. Así puede aumentar o disminuir el voltaje de salida. Esto es útil para mantener el suministro de energía estable cuando el voltaje de entrada varía. Por ejemplo, si la red eléctrica entrega un voltaje más bajo de lo esperado, con ayuda del cambiador de taps podemos mover el tap, como se dice comúnmente, para corregir esa diferencia y asegurar un buen nivel de voltaje en nuestro sistema eléctrico. Esta función de poder ajustar el voltaje de salida del transformador es invaluable en grandes instalaciones industriales donde el uso de potencia es alto. Debemos tomar en cuenta que un mal ajuste de los taps puede dañar los equipos conectados al transformador o hacer que el sistema nos arroje un voltaje más alto o más bajo de lo que esperábamos. De hecho, hay algo muy importante que decirte: es necesario que estos ajustes los realice un profesional. En más de una ocasión, personas no capacitadas han realizado cambios de taps. Al terminar su maniobra se encontraron con el terrible resultado del daño del transformador de la empresa. En apariencia es un trabajo sencillo, pero solamente el personal capacitado debería de realizar esto operación. Recuerda que en Trafomex contamos con la experiencia y los conocimientos para resolver tus necesidades en cuanto a mantenimiento, estudios y cursos de electricidad industrial. Puedes comunicarte con nosotros si necesitas un cambio de tap en tu transformador. ¿Qué son y para qué sirven los taps? Los taps son puntos de conexión en los devanados de un transformador. El cambiador usa estos puntos para modificar la relación de transformación. Lo que ajusta el voltaje. Son como pequeños interruptores internos que permiten adaptar la tensión según las necesidades de la red eléctrica. Así, el cambiador de taps de un transformador puede regular la salida del nivel de voltaje, desde luego hasta cierto límite. Un ejemplo sencillo de cómo opera un cambiador: imagina que tienes una manguera de agua. Los taps serían como válvulas que te permiten controlar cuánta agua pasa por la manguera. En el caso del transformador, los taps controlan el Nivel de voltaje. tipos de cambiadores de taps. Bueno, existen dos tipos principales de cambiadores de derivaciones o taps, como se les dice comúnmente: los cambiadores bajo carga o LTC, que son On-Load Tap Changer, cuya función es ajustar los taps mientras el transformador se encuentra en funcionamiento. Se utilizan en grandes transformadores de potencia donde no se puede interrumpir el suministro de energía, pero sí se requieren variaciones de tensión a la salida para ajustar el nivel de voltaje, donde sí se requieren variaciones de tensión debido a que se está cambiando constantemente el nivel de alimentación, el nivel de voltaje de alimentación de nuestro transformador. Estos cambiadores funcionan, como te digo, bajo carga y los puedes encontrar solamente en subestaciones con empresas que tienen una demanda muy alta de potencia. La mayoría de las demás empresas, incluida seguramente la tuya, tienen cambiadores sin carga, no load tap changer. Solo permiten el ajuste de taps cuando el transformador está desconectado de la red. Son más simples y más comunes en transformadores más pequeños o donde las variaciones de voltaje no son tan frecuentes. En la mayoría de las empresas pues tenemos transformadores que pueden llamarse de distribución de potencia, que más o menos van desde los 500 kVA hasta los 2500 kVA. En la gran mayoría de estos transformadores puedes encontrar cambiadores que no funcionan con carga. Solamente puedes cambiar los taps cuando el transformador está completamente desenergizado. ¿Por qué se mueven los taps en un transformador industrial? A ver, esa duda es muy importante. No existen tres ni una sola, son dos. Se cambian los taps o derivaciones para evitar problemas de bajo o de alto voltaje. Al reducir el voltaje cuando este se encuentra por encima de lo recomendado, pues nosotros necesitamos el cambiador de taps, el cual va a proteger tus equipos porque vas a tener un voltaje mucho más deseable para tus equipos eléctricos. ¿Cuáles son los problemas que ocasiona el alto voltaje en las empresas? El primero son los daños a equipos eléctricos. Los equipos eléctricos como motores, compresores y sistemas de iluminación, además de los crecientes cada vez más sistemas de automatización, son bien sensibles. Se encuentran diseñados para operar dentro de un rango específico, muy específico de voltaje. En ocasiones no te permiten, y en la mayoría de las ocasiones, no te permiten más variación que un 5%. Si el voltaje es demasiado alto, te puede provocar daños en los componentes, provocando afectaciones muy severas en los sistemas aislantes internos
y también en la electrónica que pudieran tener. Este daño puede reducir y va a reducir la vida útil de estos equipos, o en casos extremos va a provocar fallas irreversibles que van a requerir reemplazos muy costosos. Otro tipo de problema que nos origina el alto voltaje es el mayor consumo de energía. Un voltaje elevado puede hacer que algunos equipos, como los que son puramente resistivos, consuman más energía de la necesaria para su funcionamiento. Esto no solo va a aumentar tus facturas de electricidad, sino que también puede generar una falla en la red, elevando los riesgos de paradas en el sistema, además de los riesgos de accidentes. También tenemos como un resultado del alto voltaje en el secundario de los transformadores, los paros por activación de los sistemas de protección. Cuando el voltaje excede los límites seguros, algunos sistemas de protección como los relevadores de sobrevoltaje y algunos interruptores automáticos con protecciones de alto voltaje pueden activarse para desconectar el suministro de energía. Esto va a provocar paros no planificados que van a afectar tu producción. Ahora, ¿qué problemas ocasiona el bajo voltaje en las empresas? El bajo voltaje también es muy peligroso para las empresas, aunque muchas veces sus efectos no son tan inmediatos. Y te voy a decir por qué. Porque suelen ocasionar problemas a mediano o a largo plazo. Con el tiempo, el bajo voltaje puede causar una serie de problemas que van a impactar en una baja producción y en elevados costos de operación. Este tipo de problemas que ocasiona el bajo voltaje son la pérdida de eficiencia en equipos. Cuando el voltaje es menor al que tú necesitas, los equipos eléctricos no pueden operar a su máxima capacidad. Los motores, por ejemplo, pueden experimentar una reducción en su velocidad y en su trabajo útil, lo que va a afectar directamente los procesos productivos seguramente. Imagínate que tú tengas una banda de producción y tus motores experimenten bajo voltaje durante un periodo. Eso te va a hacer que tus motores vayan a una velocidad menor. Otro tipo de problema que ocasiona el bajo voltaje es el sobrecalentamiento de motores. A diferencia del alto voltaje, el bajo voltaje hace que los motores eléctricos trabajen más para generar la misma cantidad de energía. Esto provoca que los motores se sobrecalienten, lo que puede llevar a fallas prematuras y paradas de emergencia. Aunque el problema inicial es el bajo voltaje, el sobrecalentamiento que se produce por esta condición puede ser igual de costoso que los problemas causados por el alto voltaje. También otro tipo de problema que origina el bajo voltaje es el desgaste prematuro de componentes. Pues el bajo voltaje puede generar picos de corriente que someten a los componentes eléctricos a condiciones extremas, lo que acelera su desgaste. Los dispositivos como las fuentes de alimentación van a perder su capacidad para funcionar de forma normal y va a haber una necesidad de estar reemplazando tus fuentes de voltaje, incrementando desde luego tus costos de mantenimiento. Ahora, el ajuste de taps en transformadores, ¿cómo se realiza? El ajuste de taps se lleva a cabo cuando tienes problemas de bajo o de alto voltaje con la alimentación que te entrega tu transformador. Para calcular el tap correcto se considera la tensión de entrada y la tensión que debe salir de tu transformador. Este cálculo es necesario para evitar problemas y asegurar un suministro de voltaje más confiable. Por ejemplo, si la tensión de salida es 5% menor a lo esperado, es decir, si tenemos un voltaje de salida de 210 voltios en lugar de 220 voltios, el especialista puede ajustar el tap para compensar esta diferencia. En sistemas más avanzados, el proceso va a ser automático, como lo es en los transformadores con cambiadores bajo carga, pero estos se utilizan generalmente, como te digo, en alta tensión. Pero en casi todos los transformadores de proceso, el proceso, como te digo, va a ser manual. Solamente después de haber realizado un proceso de libranza y de que hayas confirmado la apertura del alimentador del transformador, puedes llevar a cabo el cambio de tap en los transformadores que tienen cambiadores de taps sin carga. La importancia del mantenimiento del cambiador de taps. El mantenimiento del cambiador de taps es un requisito para ayudar a conseguir una operación estable de tu transformador. Sin un buen mantenimiento, los cambios de voltaje van a ser peligrosos. Mantener el cambiador de taps de tu transformador en buenas condiciones te va a evitar problemas muy serios. Ahora, acerca de los problemas comunes que puede experimentar un cambiador de derivaciones o cambiador de taps. Estos son debido al desgaste de contactos y defectos también que pueden ocurrir debido a que cuando se fabricó, se instaló este cambiador de tap, pudo haber tenido algún tipo de defecto de fábrica. Estas fallas pueden llevar a interrupciones en el suministro de energía y es algo que tú desde luego que no estás esperando, pero puedes también darte cuenta de si existe una falla por las pruebas de aceite de tu transformador. En el caso de transformadores del tipo húmedo, desde luego, si tienes un transformador de tipo seco, pues no puedes hacer pruebas de aceite. Un caso típico es la falta de mantenimiento de los cambiadores bajo carga. Estos dispositivos, por estar en constante uso, tienden a fallar si no se revisan y se mantienen periódicamente. De hecho, algunos estudios indican que el 60% de las fallas en transformadores de potencia, transformadores grandes que implican el uso de cambiadores de taps, con los cambiadores de
taps. Por cierto, eso me recuerda que debes suscribirte a Capacitación Eléctrica Trafomex.com para que recibas contenido práctico y útil para mejorar tus habilidades en electricidad industrial. Te puedes suscribir hoy para mejorar tu conocimiento todos los días. ¿Cuántos taps tiene un transformador? El número de taps varía según el tipo y el tamaño del transformador. En transformadores pequeños puede haber transformadores de 3, 5 o 7 taps. Estos los puedes encontrar incluso en transformadores del tipo seco, pero en transformadores de potencia puedes tener hasta 33 taps o incluso más. Cada tap representa un ajuste de voltaje específico, lo que permite un control de voltaje fino sobre la salida del transformador. Por lo regular, en mediana tensión puedes encontrar que los brincos entre cada cambio de tap son de 2.5%. Ahora, un cambiador de taps de un transformador de gran capacidad puede ofrecer muchas más opciones para ajustar el voltaje, desde luego. ¿Cuáles son las pruebas eléctricas en los cambiadores de taps que debes de hacer para garantizar el buen funcionamiento de tu cambiador? Es importante que tomes en cuenta estas pruebas para que tú puedas tener la certeza de que tu cambiador está funcionando bien y no te va a provocar una falla. Estas pruebas incluyen la prueba de resistencia de contacto para verificar que los contactos del cambiador se encuentren en buen estado. También la prueba de relación de transformación para que te asegures de que no existen errores en el posicionamiento de tu cambiador de taps. También tenemos las pruebas operativas para realizar el cambio de tap y verificar que el sistema opere sin problemas. Desde luego se realiza en conjunto con las otras dos pruebas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.